Que tengan todos ustedes una hermosa tarde, un hermoso día. Muchas bendiciones para todos. Eh, Quiero el día de hoy poder compartir con ustedes la última clase de la ética pastoral aplicada, en el cual vamos a ver el control de las emociones. Este tema es muy importante porque esto tiene mucho que ver con el carácter del ministro, el carácter de las personas ante situaciones, cómo poder enfrentar problemas, situaciones, cómo poder cierto reaccionar eh, cuando estamos en algún conflicto, alguna emoción fuerte nos ataca, y vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo fueron superados y cómo podemos nosotros también poder tener el control con la ayuda del Espíritu Santo a estas emociones. Las emociones son todo lo que puede hacernos enojar o estar triste o estar alegre, todo lo que afecta o lo que nos quita la paz en nuestro corazón. Las emociones son diversas, ya hay alegría, gozo, tristeza, pena, ira, rabia, enojo, que generalmente pasan diariamente por nuestra vida. Y no es ajeno esto dentro de la escritura porque hay muchos personajes bíblicos que en su momento estuvieron, cierto, en este navegar de emociones en su vida. Vamos a ver en este caso a Jesús en el libro de Juan, capítulo 11, verso 35, dice que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Él tenía mucha pena porque lo estimaba y lo quería mucho. Por lo tanto, aquí vemos cómo Jesús tenía también emociones, ya él se iraba también cuando fue cierto y destrozó todo el negocio que tenían en el templo los vendedores y los cambistas. Entonces, vamos a ir desarrollando esta materia poco a poco. Primero, entonces, debemos entender que todas las emociones que nosotros tenemos son humanas, ya todas las emociones que tenemos tienen que ver con la humanidad. Por lo tanto, Jesús, como era hombre y también era Dios, él era humano y tenía emociones, tenía sentimientos. Y acá vemos reflejado cómo él, cierto, llora ante la pérdida de su amigo Lázaro. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestras emociones? Principalmente cómo manejar mejor esos sentimientos que tenemos de una manera que sea agradable a Dios y a nosotros mismos. ¿Es posible manejar estas emociones que Dios nos ha regalado en este cuerpo mortal? Pero a través de la comprensión de qué son las emociones y cómo debemos actuar, de esa forma podemos manejar mejor las sensaciones que a veces se presentan de forma inesperada y poder actuar de la forma adecuada. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque usted como líder, como cabeza, todo mundo lo está viendo, todo mundo está con los ojos puestos sobre usted, a cómo usted reacciona a ciertas situaciones, problemas o dificultades, ya sea en la iglesia o en su vida personal. Primero vamos a ver lo que la Biblia dice sobre las emociones. Primero la Biblia dice que cualquier emoción, felicidad, tristeza, preocupación, debe llevarse en oración a Dios como se establece en Filipenses 4, del 6 al 7. Por llevar nuestras preocupaciones a Dios, Él permite su paz y su guía para venir a nosotros. En 2 de Corintios 10:5 también se pone de acuerdo con Filipenses 4, dice, alentando a los creyentes a rechazar cualquier cosa contra el conocimiento de Dios, es decir, emociones usadas negativamente, a favor de seguir el liderazgo y el juicio de Jesús usando emociones afirmativamente. Es decir, nosotros debemos someter nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos al control divino del Señor. Básicamente se transmite que las emociones y los sentimientos a veces pueden deformar nuestro sentido de lo correcto o lo incorrecto, o cambiarlos por completo a lugares donde personas inocentes se lastiman, o son empujadas, ¿cierto?, de una forma más amorosa para resolver un conflicto. Jesús también tiene la misma emoción que nosotros, pero la diferencia es cómo manejamos nuestras emociones en comparación con el Padre y el Hijo, que en ninguno de ellos actuó por necesidad o deseo egoísta.
Nuestras emociones están ligadas a lo que deseamos o necesitamos, y cuando sentimos que no podemos satisfacer esos deseos y esas necesidades, tendemos a actuar de manera que puede o no mostrarnos la mejor manera. ¿Ya? Cuando hay algo que no lo podemos hacer, nos sentimos impotentes, y la reacción que tenemos ante esa frustración, ¿cierto?, es la que las personas que están a nuestro lado nos miran y ven nuestra reacción. Eh, no todas las emociones son malas, sino que hay emociones buenas y emociones también tristes y penosas. Algunos pueden usar, ¿cierto?, la ira, el enojo para poder solucionar un problema. Oh, el papá está enojado, no le digan nada, y se cortó la conversa. Pero es necesario, a través del diálogo, poder conversar, aun cuando estén enojados y airados, poder entender de que nosotros tenemos la imagen de Cristo en nuestra vida y debemos solucionar el problema pacíficamente, no con golpes ni con gritos, ¿cierto?, ni con arrebatos, sino como la Escritura a nosotros nos habla, con mansedumbre. Vamos a ver algunas emociones positivas. Varios reconocerán que una de las principales escrituras para caracterizar las emociones positivas se pueden encontrar en Gálatas 5, del 22 al 23, enumerados los comportamientos positivos como el amor, la bondad, la gentileza, la alegría, que son los frutos del Espíritu. Los versículos están ubicados en el capítulo que establece que aquellos que operan bajo la carne tienen esas actitudes negativas como el celo, la ira, el arrebato, el asesinato, etc. Ellos no heredarán el reino de Dios. Los frutos son los que deberíamos tener dentro de nuestra vida, el Espíritu Santo en nosotros, al tiempo que facilita la vida de quien nos rodea. Colosenses 3, del 12 al 14, también expone la necesidad de que los cristianos usen la misericordia y la mansedumbre todos los días, perdonando y tratando con los demás todos los días y amando a todos como Jesús lo ha hecho por ellos. Dios también nos impulsa a tener coraje frente al miedo, alentando a su fiel seguidor Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, no tengas miedo, porque yo estoy contigo en cualquier situación. Eso fue lo que Dios le dijo, ¿cierto?, a Josué en el capítulo 1, del verso 9 en adelante, ¿cierto? Aparece esta historia emocionante donde más de 7 veces Dios le dice a Josué: esfuérzate, levántate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo, ¿ya? Porque es necesario que nosotros entendamos que también las palabras positivas, las palabras de ánimo, de esfuerzo, ayudan para poder, ¿cierto?, disipar el temor, el miedo, que son los sentimientos y las emociones malas, ¿cierto?, para poder cumplir el plan y la voluntad del Señor. Vamos a ver algunas emociones negativas. La simple verdad cuando se trata de emociones negativas es que son emociones que nos impiden disfrutar de la bendición y el amor de Dios. Las emociones negativas pueden amortiguar los pequeños milagros que Dios nos ha dado cada día y cegarnos de los verdaderos caminos del destino en que estamos. Como se dijo anteriormente, Dios le ordenó a Josué que no tuviera miedo, porque el miedo es una de las emociones negativas más fuertes que los humanos tienen. El miedo puede empujarnos a arremeter contra la ira y acurrucarse en una esquina y soltar a situaciones que no son saludables. Moisés habló de este miedo paralizante cuando reprendió a los israelitas por tener miedo de entrar a la tierra que Dios le había provisto, diciéndole que no tengan miedo ni se desanimen, porque esta tierra fue un regalo de Dios para ellos. Es decir, el desánimo también es una emoción negativa para el avance del reino de Dios, para la conquista, en este caso, del pueblo de Dios hacia la tierra de Canaán, ¿cierto? Había que estarlos alentando: no tengan miedo, no tengan temor, esfuércense, sean valientes, ¿ya? Por lo tanto, el temor y el miedo también hay que vencerlo. La ira es otra emoción que puede llevar a las personas a tomar malas decisiones que solo lastiman, que se lastiman a sí mismas, sino también a los seres que ellos quieren y extrañan mucho. ¿Quién podría olvidar cómo la ira de Balaam lo empujó a golpear a su burra o al burro que estaba acostado con respecto a un ángel del Señor? Balaam se asegura, seguramente recibió una lección sobre su enojo
cuando el burro le preguntó verbalmente por qué lo golpeó, y confirma Balaán que nunca había hecho algo así antes y que siempre le había servido fielmente. Y aquí vemos, ¿cierto?, un relato bastante interesante, porque la ira, el enojo de Balaán hace que golpee a esa burra. Y el tema es el siguiente, de que él no se sorprende que la burra le hable. O sea, yo creo que si usted tiene un gato o un perro en su casa y el perro o el gato le habla con lenguaje humano, usted se sorprende. Pero Balaam no se sorprende que la burra hable, porque él como profeta, ¿cierto? Como hombre también espiritual, que hacía cosas malas y cosas buenas también, ellos entendían más o menos el manejo espiritual y lo que podía ocurrir. Así que ese es un tema interesante que se podía ver a lo mejor en otra clase. Otras emociones negativas reconocidas que exhiben a veces es la preocupación y la ansiedad. Y aquí es donde muchos entramos, porque ¿quién no está preocupado? Toda la gente tiene preocupaciones y a través de esa preocupación en ciertos momentos la ansiedad nos consume. ¿Qué podríamos estar relacionada con el miedo? Obviamente. Ya la ansiedad y la preocupación está relacionada con el miedo y la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Yo no sé lo que va a pasar, por eso tengo preocupación. Porque si usted estuviera seguro de lo que está haciendo, la preocupación se iría. Y la ansiedad también. Usted estaría confiado como un león haciendo las cosas porque sabe que nadie lo puede atacar. Pero cuando hay preocupación y hay ansiedad, obviamente es el miedo el que se acerca, ¿cierto? Y se asoma en nuestra vida. Jesús nos enseña eh, que nosotros no debemos preocuparnos, como dice Mateo 6, 28 al 30, como las flores y los pájaros no se preocupan de su protección y su comida, ni tampoco nosotros debemos preocuparnos por nuestras necesidades, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él suplirá conforme a su misericordia. Esto no significa que usted no sea responsable y trabaje, ¿cierto?, para proveer a los suyos, sino que siempre tiene que estar la confianza en que Dios moverá, Dios tocará, Dios proveerá, Dios abrirá puertas, porque toda nuestra vida depende de Él. ¿Qué historias muestran emociones fuertes en la Biblia? Vamos a ver. No tiene que buscar mucho en la Biblia para encontrar innumerables ejemplos de personas que dejan que las emociones fuertes lo conduzcan por ciertos caminos buenos o malos. Tenemos, por ejemplo, a Adán y Eva, ¿ya? El deseo de la decisión eh, que tomó Eva de poder ser igual a Dios, ya esa elección de poder ser grande, ¿cierto? Trajo consigo el primer pecado y trajo consecuencias terribles, que fue, ¿cierto?, ser sacado y apartado, en este caso, del huerto de Edén, ser expulsado de aquel lugar por ese deseo, el deseo de ser como Dios. Ahora, esa palabra deseo es muy importante analizarla porque toda nuestra vida completa se mueve a través del deseo. Usted desea algo y trabaja por eso para obtenerlo. El deseo es un motor tan poderoso que es el que dirige su vida. O sea, sus pies caminan, ¿cierto?, tras su deseo. El deseo de tener una iglesia grande, el deseo de ser un buen pastor, el deseo de ser un buen hermano, el deseo de orar, el deseo de ser un hijo de Dios conforme a la voluntad de Dios. Ese deseo es el que mueve su vida, es el que dirige su caminar. La abundancia del corazón es lo que habla la boca, y de eso es el deseo que nace dentro de su corazón. Por lo tanto, si usted va por el mall paseando y la mujer ve unas lindas botas, y va con su esposo y dice, uy, qué linda la bota, me gustaría tener esas botas. Aunque no se las pida al marido, pero el marido escucha a su mujer, a su esposa, y él va a hacer lo posible por poder comprarle el deseo de su esposa. Por eso que el deseo es tan poderoso y es tan potente, y es un motor que mueve a la iglesia, mueve al mundo. El deseo de ambición, el deseo del poder, del control, mueve al mundo. El deseo de una banda musical de ser famosa en todo el mundo hace que ellos hagan cosas extraordinarias para que nunca nadie los olvide. El deseo es
una herramienta poderosa. Si nosotros la ocupamos bien en Dios, va a traer mucho fruto, pero si ocupamos el deseo en cosas negativas y malas, nuestro fin estará muy cerca. Estamos viendo algunas emociones fuertes, ¿ya? Y dentro de eso está el deseo. Caín y Abel también experimentaron fuertes emociones, los celos, ¿ya? De Caín por favor de Dios hacia el verdadero sacrificio de Abel, llevaron a Caín al asesinato y a la ira incalculada que llevó a la muerte a su hermano Abel. Caín, ¿cierto?, se guió por sus emociones y esa ira, ese enojo, produjo la muerte de su hermano. Vemos la lujuria del rey David por la bella Betsabé, cuando no solo la muerte de un hombre inocente, que era el esposo de Betsabé, sino también la muerte de su primer hijo. No fue hasta que el rey David se dio cuenta de cómo había disgustado a Dios con sus acciones egoístas que realmente comenzó a ser un hombre según conforme el corazón de Dios. Es decir, el tema de la lujuria, el tema de los celos, el tema de la ira, de los deseos incontrolados, todas esas emociones que invaden nuestra vida, en su momento, si no están bien enfocados en el camino de Dios, va a traer desastre a nuestro ser, va a traer desastre a nuestra vida, a nuestras familias, desastre a nuestras congregaciones. Así que ojo con eso, ¿ya? Estamos viendo el control de las emociones. También hay historias de emociones fuertes que condujeron a decisiones que cambiaron la vida para mejor. La manifestación pública de dolor de Mardoqueo por la difícil situación de su pueblo y el coraje de Esther para contar el complot asesino del rey Amán ejemplifica el uso de las emociones fuertes como la pasión y la ira para hacer buena voluntad a los demás. Es decir, aquí había un vivo celo de parte, en este caso, de Mardoqueo, ya con el tema, cierto, de la muerte de el rey Amán. Acá nosotros vemos cómo, cierto, en este relato maravilloso del pueblo de Israel, en el libro de Esther, vemos, cierto, cómo las pasiones y los deseos y la ira, la mentira, todo eso se conjuga en esta historia que rodea la vida de Esther, y vemos cómo hay algunas cosas, emociones fuertes que llevan a la victoria y emociones fuertes también que llevan a la derrota. La ira de Jesús se mostró cuando volcó las mesas de aquellos que se beneficiaban en el templo. Esto mostró a quienes lo rodeaban que el templo era un lugar de oración y no de hacer dinero. Por eso yo en cierto modo nunca he sido partidario de las rifas en la iglesia, es algo personal, porque las rifas prácticamente son eso. Y hay iglesias que se destacan por hacer rifas, ya, o hacer beneficios. Yo no voy a entrar en ese tema, porque cada iglesia ve cómo trabaja, pero una forma personal mía es no hacer ciertas rifas dentro de la iglesia. Probablemente la historia más conmovedora de cómo las emociones fuertes pueden afectar a una persona se puede encontrar en la historia de Saulo convertido en Pablo, quien comenzó su viaje por el camino a Damasco, odiando a Jesús y a todos los cristianos. Él tuvo un encuentro con el Salvador resucitado en el camino y se cambió ese odio, esa ira, ese enojo en amor, y llevó a Pablo a ser uno de los apóstoles más queridos de la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces vemos acá cómo se transforma el odio en amor a través de las emociones. Es decir, la única forma de que una persona que tenga sentimientos y emociones malas y perversas es que Cristo alumbre su vida, porque va a transformar todas esas emociones malas y perversas y pecaminosas en cosas buenas y agradables, y eso va a moldear su carácter y de esa forma va a poder reflejar el amor de Cristo hacia los demás. ¿Cómo Dios maneja las emociones? ¿A quién es mejor mirar para manejar nuestras emociones? Nada menos que a Dios mismo, encarnado en Jesús, puede ayudarnos a manejar nuestras emociones. Él es, después de todo, el Dios que voluntariamente dio a su Hijo como sacrificio por amor para que pudiéramos reunirnos con Él sin pecado en nuestra vida. Él también es el que nos creó a su imagen, lo que significa que las emociones de Dios se cultivan, ¿cierto?, en nosotros desde antes que nosotros nos convirtamos, es decir,
Él tiene buenos deseos para nosotros antes que nosotros lleguemos a sus plantas y a sus caminos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, ya el amor de Dios estaba sin que usted fuera un cristiano. Por lo tanto, si hay alguien que maneja bien las emociones, es Dios. Y Él entiende, ya cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos emociones fuertes o débiles, Él las conoce porque Él las tuvo con su Hijo. Y Él las tiene con el mundo hasta el día de hoy. Más que nada, Dios es un Dios de amor que infunde esto en todos nosotros, a mandarnos a que nos amemos los unos con los otros. Él es el único Dios justo y es el que da un justo juicio, pero también es un Dios que perdona, es decir, es un Dios de amor, pero fuego consumidor, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado que Él también corrige a los que ama. Por lo tanto, el amor tiene que ir con corrección, ¿ya? No solamente puro amor, sino también la corrección es parte del amor. Yo te corrijo porque te amo. Ya, esos son buenos ejemplos de amor en el caso de Dios con Noé, cuando cambió su intención de matar a toda la humanidad porque Noé encontró el favor de Dios en lo diferente que eran las personas irrespetuosas que rodeaban el entorno, en este caso de Noé. Es decir, Dios encontró en la familia de Noé y en Noé algo bueno. Y eso tiene que ver con el amor de Dios, por algo Él lo salvó. Él obró misericordia, ¿cierto? En el caso de Noé y su familia. Porque Dios es un Dios misericordioso, dice el Salmo 103, verso 8. Seguir estas simples acciones con nuestras emociones puede ser más fácil decirlo que hacerlo, pero es cierto que si nos demoramos en enojarnos por las cosas, si estamos desbordados en el perdón y en el amor, y si somos amables y pacientes con los demás, nuestras emociones serán más positivas y más creíbles a los ojos de los que nos rodean. Es decir, si usted es hijo del Señor, hija de Dios, y el amor de Dios está en usted, el Espíritu Santo controla su vida, y usted es temeroso de Dios y respetuoso, obviamente todas las emociones malas, ojo, ira, molestia, angustia, depresión, todas van a ser mejor controladas y mejor llevaderas, porque está el Espíritu de Dios guiando nuestra vida. Pero una persona que no tiene a Dios, por el contrario, se va a irar, se va a enojar, va a romper la tele, rompe los platos, pesca patar la puerta, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, Dios es un Dios de amor y es un Dios compasivo. Por eso nos conviene tener a Dios en nuestra vida y de nuestro lado. Nuestras emociones pueden ser el fuego detrás de nuestro éxito en la vida, o a veces nuestra caída, pero son sin embargo emociones con las que nacemos y adoramos a nuestro Creador. Hay emociones positivas como la alegría, el amor, la confianza, así como las emociones negativas como la ira, la tristeza y los celos. Todo lo que nos ha dado Dios es bueno, pero hay que saber utilizarlo y ministrarlo. La Biblia es una gran fuente para usar para comprender las emociones que tenemos, y la mejor manera de tomar decisiones son estos sentimientos impredecibles, porque así lo muestra Dios. Y Jesús también han sentido estas emociones, ¿ya? Jesús enseña que incluso cuando está molesto porque alguien le ha lastimado por enésima vez, es decir, por muchas veces, debemos perdonarlo una y otra vez, tal como Dios nos ha perdonado todos los errores que cometimos nosotros. Si le pedimos a Dios una petición de oración en fe, debe hacerlo sin temor y sin duda, arrastrándose y causando que se convierta en una ola en el mar, moviéndose de un lado hacia el otro entre la fe y la duda. Es decir, nosotros como hijos de Dios debemos orar, clamar al Señor y pedirle, cierto, el socorro y la misericordia. Lo más conmovedor que cuando leemos estas historias de aquellos que actuaron con fuertes emociones, actuaron de manera similar a como actuamos hoy. Nos damos cuenta que cuánta compasión nos ofrece Dios. Él sabe cómo nos sentimos y nos perdona por nuestras acciones. Puede hacer que nos volvamos emocionales en el buen sentido, al darnos cuenta de que Dios nos ama y que Él también es altamente emocional. ¿Ya? Debemos aprender a manejar nuestras emociones de una manera correcta y diferente a los patrones que están en el mundo.
Sí es bueno tener emociones, incluso fuertes, pero también es bueno saber cuándo se debe expresar ciertas emociones y cuándo no. Es decir, debemos saber comportarnos, sobre todo cuando vienen las emociones malas. Las emociones buenas, usted se ríe, carcajada, usted se desborda, no, usted lo disfruta. Pero cuando vienen las emociones malas, las emociones de ira, de enojo, de celo, de envidia, de contienda, de ira, etcétera, nosotros debemos contar 10 veces antes de actuar, antes de responder. Y ya con esta clase que usted tiene el día de hoy va a saber cómo actuar. Que, o sea, ya no va a ser la lengua ligera que va a llegar y va a hablar lo que siente y lo que quiere, sino va a meditar y va a pensar en medio de la ira, del enojo, va a contar hasta 10 y usted va a poder, cierto, dar una opinión o un dictamen o una resolución al problema o al conflicto. Pero espero que a través de esta clase pueda entender que nosotros somos un carrusel de emociones, ¿ya? Un día estamos bien, otro día mal, un día alegre, otro día triste, y eso es normal, ¿ya? Pero cómo nosotros manejamos las emociones malas, ese es un trato que tiene que ver con Dios, el Espíritu Santo y su humanidad. Bueno, hasta aquí, ¿cierto?, la clase del día de hoy. Muchas felicidades a todos los que han terminado este proceso de ética pastoral aplicada. Espero que le haya servido de mucho y que pueda ser una herramienta en algún momento en su vida. Luego vamos a comenzar ya el próximo clase, vamos a comenzar con las clases de escatología, que tiene que ver con las cosas del fin, de este tiempo, donde vamos a ver diferentes materias. Así que le animo a que sigamos en el último periodo, ya hemos avanzado harto, vamos ya casi en el 80%, queda un 20%, no nos queda nada. Así que nos estaremos viendo en la próxima clase, si así Dios lo permite. Así que a estudiar, a hacer sus preguntas, a anotar para que podamos responder en la clase que nos corresponde el día domingo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Chalo.